En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy es miércoles 14 de marzo y estamos aquí Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para compartir con ustedes esta hora de programa. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción el gran Kenger Jaramillo, que nos tiene todo chévere cada vez que llegamos, en los controles César Arteaga y en los puntos de comunicación para que usted pueda participar activamente en nuestro programa y mandarnos sus inquietudes, sus preguntas y lo que quiera, además compartir con los invitados del día de hoy, que va a ser muy interesante esa conversación. Los invitamos a seguirnos o a mandarnos un mensaje por el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, por el teléfono 0212-482-9750, el Twitter y el Periscope RCR750 y por YouTube rcr.tv. Todos los canales abiertos para que estén en contacto con nosotros, ¿verdad, Víctor? Así es, saludos a los 360 espectadores que registra RCR750, canal directo por YouTube, y a los miles que se conectan vía en Periscope. Y por supuesto, los que están pendientes por la señal abierta, que son, bueno, digamos, innumerables. Saludos a todos nuestros fans en España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia, todos los que se conectan por internet. Que cada vez aumenta más esa audiencia con todos nuestros amigos que han tenido que irse del país, ¿no? Bueno, sí, la triste y lamentable diáspora que encuentra, digamos, un pedacito de país en la programación de RCR. Mira, Rocío, interesantísimo el artículo que salió en Pan Am Post de Guillermo Rodríguez, que es un economista austríaco venezolano. Él plantea que si tú quieres más pobreza, tú tienes que aplicar más planificación igualitarista, o sea, tienes que aplicar más intervención, y lo dice, bueno, el país en este momento más igualitario del mundo es Venezuela, que nos tiene a todos en condición de pobreza, 80% de pobreza y más de 50% de pobreza extrema. Venezuela es uno de los países más igualitarios del planeta, cada día somos más iguales en la miseria. En la miseria, en la pobreza, bueno, y hay que plantearlo, la precariedad. La oferta socialista termina fregándonos a todos, y por lo tanto la oferta de la igualdad termina siendo todos iguales, pasando hambre, teniendo miedo, buscando, digamos, cómo rebuscarse, en fin, todo esto que vivimos los venezolanos, y hay que estar muy atentos porque la oferta socialista antes resulta bonita y en la experiencia socialista resulta una terrible, oprobiosa y dificilísima calamidad. Sí, fíjate que aquí en el programa hemos comentado varias veces artículos que hablan de cómo ha progresado la humanidad y cómo han progresado los países. El caso de lo que habla Johan Norberg, y el otro día trajimos también un artículo que hablaba de eso, y precisamente Ian Vázquez también, creo que ayer en los artículos que siempre comentamos del Cato Institute, hablaba precisamente y citaba al profesor Steve Pinker, ¿no? Que hablan sobre cómo se ha reducido la pobreza en el mundo, cómo los avances tecnológicos han conducido a que la gente también viva mejor y con más calidad de vida, porque se aplican políticas que van en función de la libertad individual, del progreso, del libre comercio, del libre mercado, y que son aquellos que crean prosperidad. Y en cambio aquí pues nos plantea el profesor Rodríguez que, bueno, Venezuela es uno de los pocos países que, bueno, se sabe porque estamos de último en todos los índices de libertad, ¿no? Ahora, Rocío, yo no entiendo por qué puede ser una buena oferta el ser todos iguales. Yo no quiero ser igual a nadie. No, tampoco. Yo quiero ser libre, que es diferente. Y yo quiero ser el dueño de mi destino. Y quiero tener un país en donde se me garantice mis proyectos de vida, porque simplemente tengo Estado de Derecho y tengo
ese estado garantiza mi libertad. Yo no necesito despertarme y de repente tener al lado, en la otra almohada, al gobierno. Me parece horrible. Me parece horrible que uno tenga que depender de las ganas que tenga o no el gobierno de darme una bolsa con alimentos. Yo quiero tener posibilidades de decidir sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, y además quiero tener a mi familia reunida, y es un poco lo que plantea el profesor Guillermo Rodríguez. Las personas no somos iguales. Diferimos en talentos, inclinaciones y capacidades. Diferimos en fines y medios y por ello diferimos en resultados. Y aunque se disfrace de justicia y se oculte tras las desigualdades injustas que subsistan, la lucha ideológica contra toda desigualdad en medio de la mayor reducción global de pobreza de la historia es otra hipócrita mentira de una envidiosa ideología criminal. Fíjate que él señala aquí a un intelectual que habla de precisamente cómo las grandes reducciones, el profesor Walter Scheidel señala que cómo grandes reducciones de desigualdad económica se han alcanzado únicamente tras terribles pandemias, prolongadas guerras y revoluciones sangrientas, como la peste negra que mató poco más de un cuarto de la población de Europa, lo que ocasionó una gran reducción de desigualdad y pese a la forzosa reducción de mano de obra que causó un alza, el nivel de vida cayó. La gran reducción de población incrementó la igualdad mediante la pobreza. Entonces, en estos gobiernos socialistas lo que quieren hacernos iguales de pobres a todos. Así es. Y quieren ellos concursar con la peste negra del siglo XIV. O sea, con tener los mismos efectos, arrasar con la gente. Aquí hay además otro problemón el que está planteado en el país. ¿Qué es lo que estamos viviendo y cuál es el alcance de esto que estamos viviendo? O sea, se plantea, ¿hay hambre o no hay hambre en el país? ¿Hay circunstancias difíciles o no hay circunstancias difíciles? ¿Podemos creer en algún momento que el régimen va a rectificar y va a resolverlo o necesitamos ayuda externa para salir adelante? Son preguntas que se plantean y que quisiéramos, digamos, que la gente reflexionara sobre eso porque es muy importante a los fines de las decisiones políticas. Sí, nos gustaría que nuestros oyentes también aportaran qué piensan de esas preguntas que tú haces, Víctor. Oye, me avisaron que está afuera esperando por nosotros para que pase el padre Alejandro Moreno y Alexander Campos, que pasen porque lo vamos a incorporar de una sola vez al programa. Tenemos un programa maravilloso porque vamos a tratar soluciones populares a la crisis económica. Bueno, precisamente hablando de desigualdad, ¿no? Hay desigualdades económicas que son producto de la institucionalización de las injusticias, como bien dice Guillermo Rodríguez aquí en el artículo, por el poder político y la legislación, y esas te van retrocediendo una tras otra donde quiera que los valores culturales de Occidente prevalezcan. Y yo creo que los invitados que tenemos hoy, Víctor, el padre Alejandro Moreno y el investigador Alexander Campos, pues han vivido y han estudiado y han puesto a la orden de todos los que queramos profundizar sobre esos temas, el tema de la desigualdad y el tema de la familia popular. Y está entrando precisamente en cabina el padre salesiano Alejandro Moreno. Y Alexander Campos, bienvenido, padre, bienvenido. Tú todavía no eres padre, pero estás en camino. ¿Ah? Están en y entonces con ellos en cabina, bienvenido el padre, con ellos en cabina, vamos hacia nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, es que hoy tenemos un combo con el padre Alejandro Moreno. Tenemos un combo porque el padre Alejandro Moreno es sacerdote salesiano, psicólogo, doctor en ciencias sociales. Alexander Campos es antropólogo. Filósofo, antropólogo, investigador, sociólogo y amigo de nosotros, igual que el padre Alejandro Moreno. Y ellos hicieron una investigación muy importante que queremos poner de relieve. La investigación tiene por título "Y salimos a matar gente", y habla, por supuesto, de
lo que es la violencia en los sectores populares y cómo esa violencia en los sectores populares finalmente genera un arquetipo, y el arquetipo es el arquetipo del malandro. Así es, bienvenidos. Bienvenidos. Y además Gracias. tienen un instituto muy importante que es el Centro de Investigaciones Populares, ¿no? Sí. Desde donde realizan todo esta profundización de lo que es esa cultura popular y cómo los ciudadanos conviven a partir de ahí. A mí me encantan los trabajos que hacen ustedes, porque recuerdo además los debates que teníamos con Emeterio Gómez siempre, ustedes dos, muy interesantes. Y bueno, otro de los libros del padre Alejandro Moreno, que se los vamos a mostrar a las personas que están también conectadas por Periscope y por YouTube, El Aro y la Trama, Episteme, Modernidad y Pueblo. También interesantísimo libro de precisamente la trama que se vive en estos sectores donde el padre ha hecho su apostolado y Alexander trabaja permanentemente. Bienvenidos, y bueno, queremos entonces conocer todo ese episteme que usted plantea y que ya le va a explicar a nuestra audiencia, padre, qué significa en todo eso. Mejor es que se lo explique a Alexander, porque yo tengo dificultades. No creo, padre, porque miren sus libros. No, pero tengo dificultades de hablar, de fluidez de palabras. Sí. Bueno. Bueno, pero es muy bueno que haya aceptado nuestra investigación. El padre Alejandro Moreno. Padre, ¿qué edad tiene usted? 84 acabo de cumplir. Pero habla muy bien. Y está muy bien. No, además. mira, he pasado por una problemática de ACV, entonces tengo... Pero gracias a Dios que está recuperado. Mis dificultades con la palabra, pero bueno. Aquí está, la palabra y la pero trama no y el arte. Con el esfuerzo, la convicción, además la cabeza claro. la tiene perfecta y camina muy bien, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que se haya recuperado, efectivamente. Bueno, bastante. Bueno, ¿qué Alexander, podemos decir, padre y Alexander, bienvenidos? ¿Ha cambiado de alguna manera la lógica de la violencia popular? ¿Cómo sigue siendo el malandro el arquetipo que ustedes registraron en estas historias de vida? Mira, nuestra investigación ya lleva bastante tiempo, 2007, más de 10 años, ¿sí? ¿no? De manera que las circunstancias en las cuales se encuentra Venezuela en este momento han hecho que cambie la violencia, pero no el aspecto fundamental, o sea, no el aspecto esencial de cómo es el malandro normalmente. Pues han aparecido malandros más peores, con efectos mucho más negativos sobre la gente, etcétera, pero la estructura del malandro creo que todavía no ha cambiado fundamentalmente, ¿no? La relación del malandro con la familia, esa tentación mafiosa, esa construcción tan extraña alrededor de la mamá, Alexander, ¿cómo la ves? Mira, a ver, fíjate, como te decía Alejandro, evidentemente que en estos últimos 10 años han aparecido elementos que en aquellas primeras investigaciones que nosotros venimos siempre renovando, no estaban. Y hay dos elementos fundamentales, uno originante de otro, y es primero el elemento de la política. El elemento de la política como factor originante, motivante y vinculante del acto delincuencial. Y después, posteriormente, como producto de la introducción de ese factor que es el de la política, es la pobreza, es decir, es la miseria. Un elemento que no teníamos antes, se empieza a manifestar cada vez más como un elemento generador de violencia, pero que creemos que sí es realmente circunstancial. ¿Qué significa? Los dos son realmente circunstancial. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros podamos salir de estos dos grandes factores, la naturaleza del sujeto violento evidentemente que cambiaría y la dinámica violenta en la sociedad cambiaría. Pero yo quiero detenerme en el primero, Víctor, porque el primero produce
y genera unas condiciones que hacen de la violencia algo muy particular. ¿Por qué? Porque primero la generaliza, es decir, la introduce en cada uno de los aspectos de la vida de la sociedad, y no solamente en alguno en alguno de los aspectos, y no solamente en la vida de la sociedad, sino que lo introduce en el Estado, y lo introduce además hasta en la vida familiar y hasta en la vida particular. Esto a su vez produce el segundo factor, que es el de la impunidad. La impunidad es algo que creo que es muy difícil comprobar cuál es el grado de favorecimiento de la delincuencia. Es muy difícil dar un porcentaje, pero si quisiéramos colocarlo en términos de magnitud, yo creo que sería el principal factor. Porque en realidad lo que el delincuente se pregunta en este momento es: ¿por qué no voy a delinquir si no tengo ningún tipo de control? Es realmente de tontos que no delinca. Y si además en esta situación de miseria en la que estamos, el delinquir se convierte en un elemento de sobrevivencia, entonces no solamente soy tonto, es que paso a ser eso que ustedes están pensando, porque no uso ese elemento para sobrevivir. Entonces, realmente el hecho de haber relacionado política y Estado con violencia le ha magnificado esto y ha dañado de tal manera los vínculos sociales que creo que es, digamos, bastante difícil, digamos, en un programa de una hora como este, poder detenernos a explicar estos daños. No, y la otra cosa es que la violencia se ha convertido en un mecanismo del Estado. Más del 30% de las muertes por homicidio en el año pasado, más del 33% han sido producidas por el Estado. O sea, han sido producidas por las policías, los militares, etcétera. Son productos del Estado. O sea que el malandraje ha pasado a ser una actividad normal, aceptada e incluso completamente aceptada, pues, por los organismos del Estado, que deberían ser nuestra seguridad. Sí, allá hay tal vez como una especie de fusión. Pero bueno, vamos a dar la discusión hasta aquí y vamos al corte. Temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información, llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojotos, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Continuamos con nuestro programa Aquí se habla libertad. Hoy con el privilegio de tener al padre Alejandro Moreno y a Alexander Campos, que viven pues eso que ellos han llamado el mundo de la vida popular y que el padre le ha puesto, bueno, la vía, ¿no? Sí. Siempre en sus libros él habla de la vía, pero ¿cuál es la vía? Y Víctor había dejado también, antes de ir al corte, pues de cuáles son las soluciones que ha encontrado el sector popular para sobrevivir esta crisis, ¿no? Sí, Rocío, porque efectivamente hay violencia en Venezuela. Y en nuestros barrios yo creo que hay esa fusión. El Estado lamentablemente ha querido hacerse presente a través, lamentablemente, del malandro. Pero los barrios no son eso nada más. Eso es simplemente una excepción. Porque en los barrios vive gente que está empobrecida. Y a mí me llama la atención esto que voy a decir, me parece muy penoso. Pero la gente muy pobre a veces prefiere comer basura antes de delinquir. Sí, sí, y eso es muy triste, muy doloroso, pero también demuestra que el venezolano tiene, digamos, valores y principios y sabe qué hacer a veces y qué no hacer. Ahora, ¿cómo están resolviendo? Porque la gente está pasando mucho trabajo. El mecanismo principal que están utilizando es la solidaridad. ¿Y cómo se expresa, padre? Bueno, se expresa de mil maneras. Se quitan lo que necesitan en la comida, por ejemplo, o lo reducen para dárselo a otro. Mira, la relación de personas en las comunidades que se ponen a servicio, o sea, ayuda a otros, mira, es extraordinario. Y todavía, claro, no nos resolverá todo porque no hay insumos. O sea, el que daría no tiene para dar. Pero si fuera por él, por la persona normal, se resolvería todo el problema de la pobreza mediante la solidaridad. Ahora, una solidaridad que, como digo, no tiene insumos, no tiene los recursos y trabaja a través de quitarse sus propias necesidades, resolver sus propias necesidades para darle la solución a otros, ¿no? Fíjate, Víctor, nosotros acabamos de terminar un trabajo de campo a través de la metodología cualitativa de los Focus Group, en la que parte de esa investigación tratábamos sobre estos mecanismos populares o tratamos sobre estos mecanismos populares de resistencia, llamémoslo de alguna manera. Una investigación de carácter nacional en la que no solamente nos detuvimos en los sectores populares, sino que avanzamos con los sectores de clase media alta, y tuvimos, digamos, también el privilegio de llegar hasta, y nos abrieron las puertas, pues, sectores de clase media, más bien de clase muy alta. Entonces, ¿qué vamos encontrando? Primero, este no es el primer trabajo que nosotros hacemos sobre esto. Ya venimos haciéndolo desde hace un tiempo y podemos hablar de una especie de proceso. Una especie de proceso en el que la gente se ha ido desilusionando con su propia capacidad de resolver el hambre. Digamos, la experiencia histórica del venezolano con el Estado es que, bueno, de alguna manera
los venezolanos siempre habían podido encontrar en la trama familiar y en la trama comunitaria los recursos solidarios para poder subsistir. Y eso había sido suficiente. Había sido suficiente, ¿por qué? Bueno, porque teníamos un Estado que de alguna manera no se entrometía dentro de esas tramas y las dejaba autorregularse, autocontrolarse, manejarse por su cuenta. Tenemos un Estado en el que se está metiendo en eso y está rompiendo todas esas tramas y no le está permitiendo autorregularse. Pero bueno, la experiencia histórica dentro del pueblo venezolano, que sí tiene memoria histórica, le había dicho que se podía de alguna manera negociar con el Estado. Y inocentemente, porque no tenía memoria histórica a la cual recurrir, el pueblo venezolano pensó que también con este régimen podía negociar. Podía negociar en el sentido de que, bueno, mire, ustedes están en su mundo, nosotros logramos subsistir con estas tramas de solidaridad. Y se enrumbaron a soluciones ante la escasez, ante, digamos, las crisis, soluciones primero familiares. Entonces se encerraron entre ellos, se empezaron a apoyar entre ellos, a hacer compras comunitarias, a hacer más bien compras familiares, a colocar todo el dinero en una bolsa familiar que la madre manejaba. Pero esto se fue haciendo insuficiente, poco a poco insuficiente. Se abrieron a bolsas, más que todo a bolsas vecinales, a agrupaciones vecinales de apoyo, apoyo en hacer colas, en apoyo en lo que afuera uno ve como bachaqueo. No es bachaqueo, es una trama en la cual ellos se protegen como grupo para poder alimentarse. Pero bueno, eso tampoco le ha sido suficiente. Y la gente entonces está eso en un proceso en el que eso ya recurrir a eso no le era suficiente. Y además se suma lo siguiente, se suma a que el Estado poco a poco ha venido sencillamente desapareciendo de la vida de las comunidades populares. No solamente el Estado, digamos, tradicional, es decir, el que en Venezuela aparecía a través de los ministerios, sino el Estado paralelo que este régimen construyó a través de las misiones. Eso fue desapareciendo totalmente. Y es increíble cómo podemos encontrar que en las comunidades populares lo que era Barrio Adentro, la misión Madres del Barrio, la misión Hogares de la Patria, todo eso ha desaparecido, pero como por arte de magia, una cosa increíble. Magia negra. Pero magia negra, ojo. Y solamente ha ido a ser concentrado en los que pertenecen al partido, pues. Eso, y solamente eso es muy importante, porque solamente ha quedado el programa de los CLAC, y solamente en el 30% suyo. Bueno, pero no se vayan, que nosotros vamos al corte y después volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado William Dávila, dirigente nacional de Acción Democrática, reiteró que esta organización política mantiene su posición de no participar en las elecciones presidenciales y legislativas convocadas por el CNE. AD está unida. Hubo un secretariado la semana pasada donde estaban presentes todos los dirigentes seccionales, los gobernadores, etcétera, y allí se tomó la decisión de no participar en estas elecciones, que es una farsa electoral que simplemente convoca el régimen para
o para darse una falaz apariencia de legalidad. Así pues de que en ese sentido estamos claros, y el propio compañero Henry Ramos sacó una disposición por los medios en donde ratifica esa decisión tomada por la Dirección Nacional del Partido con todos los compañeros en función de que nosotros estamos exigiendo elecciones libres, justas, adaptadas esas decisiones por todo el país nacional, que es el que está exigiendo en todos los aspectos nacionales e internacionales que se den elecciones libres y justas y democráticas. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, destacó hoy que su país ha logrado hasta ahora evitar una crisis humanitaria por la creciente llegada de inmigrantes de Venezuela. En internacionales, la Fiscalía francesa pidió este miércoles la cadena perpetua para el venezolano Ilis Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, en su juicio en apelación por un atentado cometido hace 44 años en París. En los deportes, el Barcelona y el Chelsea se vuelven a ver las caras esta tarde en el Camp Nou en la lucha por el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En el fútbol inglés, el delantero Harry Kane estará fuera de acción por 2 meses por lesión en los ligamentos del tobillo. 11:32 minutos, les narró Jackson Vargas. Continúen escuchando, aquí se habla libertad. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, seguimos nosotros con nuestros invitados especialísimos. La verdad que yo estoy muy contento de ver al padre Alejandro Moreno. Él es salesiano. Yo también estuve con los salesianos. ¿Sí? De verdad que yo tengo mucho cariño a los salesianos. Y por supuesto, Alexander Campos. Bueno, sí, yo estuve en el aspirantado salesiano. En la época del padre Diego Angulo, Santa María en Santa María. Pues. Y fui compañero de Raúl Bior, que ahora es obispo. Exactamente. Probablemente yo también hubiese llegado a obispo, pero bueno. Estirpe futuro cardenal. Un saludo muy caluroso al Monseñor Bior, obispo de La Guaira, si es que nos está escuchando. Bueno, padre, decíamos que se están construyendo nuevas experiencias de solidaridad, pero el hambre acecha.
Sí, Y no solo alcanza la familia. No, y la ya gente está alcanza el barrio. muriendo a consecuencia del hambre. Esa es la realidad. Hay gente que, digamos, de hambre, que no tenga nada que comer. Bueno, algunos están muriendo. Y los niños fundamentalmente. Pero a consecuencia de no alimentarse como es debido, de no alimentarse, o sea, de no alimentarse mínimamente casi, bueno, está entrando la fuerza de las enfermedades y demás, y la gente prácticamente se puede decir que se está muriendo de hambre de verdad. Sí, esa es la mira, realidad. Víctor, estábamos entonces hablando de cómo se produce entonces este rompimiento, digamos, de esas tramas. Entonces, claro, la gente queda encerrada en sus estrategias individuales de supervivencia, que son, digamos, muy limitadas y de las que precisamente ya el pueblo está convencido que no son solución. Y precisamente ese convencimiento es el que sume a la población en un estado realmente de auténtico pánico. Sí, pánico. Es decir, si nosotros quisiésemos describir el afecto base en que sostiene el relacionamiento social en este momento de los ciudadanos en Venezuela, es el de pánico. Pánico porque las experiencias históricas de supervivencia ya no le resultan. Y eso sencillamente los lanza a estar probando experiencias individuales. Bueno, mire, por ejemplo, experiencias individuales, las primeras, bueno, sencillamente dejar de comer. La primera de todas es priorizar el consumo. ¿Cómo se prioriza el consumo? Bueno, lo primero que se va dejando es aquello que tiene que ver digamos, que está en el ámbito del juego, que está en el ámbito de lo lúdico. Bueno, entonces dejar las cervezas, dejar aquello que es la recreación y centrarse en lo que es propiamente la necesidad familiar. Una vez que ya tampoco puedo cubrir todo lo que es la necesidad familiar, pues va dejando la ropa, pues va dejando los zapatos por fuera. Una vez que tampoco eso es posible, pues también va dejando los medicamentos. Y estamos en este momento, y lo puedo decir sin que me quede nada por dentro, sin lugar a duda, estamos en lo básico. Es decir, la gente dedica el 100% al tema y a los asuntos de la alimentación. No le dedica nada. No es suficiente. A eso entonces a eso tenemos que agregarle que no es suficiente. ¿En cuánto no es suficiente? Bueno, mire, no es suficiente prácticamente ni siquiera para cubrir 2 o 3 días de alimento. Por cuenta propia, por trabajo propio, por esfuerzo propio. Lo demás que lo cubre al 25-30% que les llega las bolsas estas CLAC, las cajas CLAC, que apenas en el mejor de los casos cubre, en el mejor de los casos, 10 días más. Estamos hablando a 30 millones de personas que les sobran prácticamente 20 días sin nada que comer del mes antes de volver a cobrar el próximo sueldo. Claro, evidentemente, uno va y pregunta, ¿y cómo haces para sobrevivir esos 20 días? Bueno, mire, alargando lo poco que tenemos, comiendo tubérculos, fundamentalmente tubérculos, es decir, yuca, ñame, batata, ocumo, que no están baratos, que no es nada barato. Después, el trueque, mucho trueque de los mismos alimentos que se tenía. Ya la clase media se consumió los ahorros en dólares, los ahorros, pero también los ahorros materiales, porque esa es la otra la otra estrategia, vender lo que se tenía.
Entonces, si se tenía 2 licuadoras, vendo una. Si se tenía, digamos, 2 de cualquier aparato, pues vendo uno y me voy quedando con uno. Después, cuando me quedo con uno, veo si es estrictamente necesario y lo voy vendiendo. Después, vendiendo las prendas. Después, intercambiando la ropa. Es decir, miles de estrategias que uno las dice y entra en pánico. Paralizando los vehículos. Yo les puedo decir que... porque no hay repuestos tampoco. Les puedo decir que, mire, en esta última investigación tuvimos que cambiar varias veces de asistentes de investigación, que son las personas que nos acompañan a nosotros, porque no soportaban la experiencia de escuchar a estos muchachos jóvenes, nobles investigadores, de escuchar el relato del día a día de un venezolano en este momento. Ahora, se venden todas las prendas, se sale de todos los aparatos, se dañó la nevera, el niño no va a la escuela, se rompió el pantalón, no tienen zapatos, las cholas se le rompieron también. ¿Qué viene después? La muerte. Sí, pero es correcto. Terrible, y eso es lo que la gente no quiere llegar. Y lo que la gente está previendo. Claro. Lo está previendo con pánico. Ve el horizonte negro. Y una cosa que te iba a preguntar también a propósito de todo esto. ¿Tú crees que la gente con todos estos problemas que estamos viviendo, porque lo vivimos todos, está pendiente de unas elecciones? No. Eso es interesante saber. Esto es muy interesante. Es decir, hay una mezcla bien interesante de convicción de que el origen es político y que la solución es política. Eso es interesantísimo. Mire, la claridad. Ha costado mucho. La claridad de la gente en entender que hemos llegado aquí por causas políticas y que solo saldremos por causas políticas es interesante. Pero a la vez la convicción de que la salida no es con este régimen primero electoral también está muy clara. Está muy clara, ¿por qué? Porque la gente está, digamos, ya conoce la naturaleza de este régimen, ya conoce la maldad que está inscrita dentro del ejercicio político y dentro del relacionamiento humano de estos, digamos, del régimen chavista, pues que ya no confía en eso, que ya no confía. Sin embargo, lo interesante es que cuando usted hace un análisis, digamos, de contenido, un análisis del discurso, prevalece un fondo de esperanza importantísimo. Pero no ese fondo de esperanza tonto, es decir, de sentimentaloide, que está asentado en las buenas intenciones, en la caridad. No, sino está relacionado en el hacer, en el actuar. Cualquier discurso político, empresarial, que quiera relanzar la actividad política y no relacione esperanza con accionar concreto, con fines concretos, está destinado a caer en los oídos sordos, y no va a mover a nadie, porque la gente está clara de que estamos tan mal que si no hacemos algo, si no nos movemos, pues no salimos de esto. Por eso, en nuestras reuniones con las madres, en nuestras actividades pastorales, nosotros llevamos en el barrio San Isidro, junto con algunas iniciativas políticas y algunas iniciativas empresariales, el mismo Víctor nos ha ayudado, gente de buen corazón que nos ayuda, llevamos comedores y ollas solidarias, ese tipo de cosas pues que se está moviendo allí, y todas las semanas, y también ahora tenemos comedores diarios y tal, lo hacemos, pero también nos reunimos con las madres. ¿Qué es lo que te dicen las madres? Las madres lo que te dicen es, yo quiero hacer algo, yo no puedo estar así con las manos sin hacer nada mientras mi hijo se está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo le está pidiendo al mundo político en este momento? La plataforma
la plataforma para poder accionar ese fondo de rabia que tiene, de indignación, porque ese es otro asunto bien importante, una indignación profunda, porque claro, es duro que uno lo diga por aquí, pero cuando en esta investigación uno le dice a la persona, mire, me dices que has pasado 3, 4, 5 días de hambre, ¿qué sientes? ¿Cuál es el sentimiento tan grave que tú vives? ¿Cuál es el primer sentimiento que tú vives? Bueno, lo que te dice es rabia. Rabia, claro. Indignación de no poder hacer nada. Entonces, motorizar a través de una plataforma esta rabia es lo que se nos está, o lo que se le está pidiendo al liderazgo, tanto al liderazgo religioso, como al liderazgo político, como al liderazgo empresarial, a cualquier liderazgo que esté allí. Nuestras madres no van a dejar morir a sus niños sin hacer nada. Padre, un minutico antes de ir al corte, el sacerdote en el barrio, además de hacer, porque yo sé que ustedes hacen, la consolación espiritual, ¿en qué consiste? Bueno, consiste primero en la oración de petición. Del fondo, de este fondo de angustia, surge la necesidad de dirigirse a Dios y decir, ayúdame, de mil maneras, ayúdame. Y en segundo lugar, parece mentira, la oración de acción de gracias. Te doy gracias por lo que me has dado, por hasta donde he llegado, por lo que tengo a la mano, por lo que he podido conseguir. Entonces, y ahora ayúdame. Esas son las dos, digamos, las dos mecanismos, los dos mecanismos a los cuales recurre la gente delante de Dios. Así es. Y que con la fe, con la esperanza de que algo va a conseguir de él, porque no nos puede dejar solos. De las primeras oraciones que salen en la Biblia y una en el Génesis, Señor, por favor, no sigas de largo delante de nosotros. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Linen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenenShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenen Shop es moda y algo más. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación.
tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad en este interesantísimo programa que hemos tenido hoy. Ya vamos para unos comentarios finales, entonces, con Alexander Campos y el padre Alejandro Moreno, para que continúen diciendo cómo se hará para que esto que tú decías, Alexander, los dirigentes políticos entiendan que este tema hay que tomarlo en cuenta y crear esa plataforma que tú muy bien decías. Y la verdad es que esa plataforma en este momento, Alexander, está en manos de la Iglesia. La Iglesia es la que está haciendo un trabajo extraordinario a través de Cáritas y a través de las organizaciones como las de ustedes en las zonas populares para que la gente no se muera de hambre como está sucediendo ya en algunos ámbitos. Padre. Sí. Mira, la situación es tal que la gente cuando quiere entender qué es lo que le está pasando, no tiene más remedio que decir, porque sabe que hay solución, que por parte del Estado puede haber la solución, simplemente con un sistema de alimentación y de medicina, pues eso que llaman un canal canal humanitario. Canal humanitario. Y entonces, y no encuentra que eso esté sucediendo. A lo único a lo cual la gente le puede atribuir la razón es a maldad. Hay que decir esta palabra. La gente piensa que es malo el gobierno o malo el Estado porque no permite lo que podría permitir y lo que estaría en sus manos de conseguir. Entonces, mira, en una situación como esta, nos encontramos realmente, digamos, atribuyéndole la maldad completa al Estado y pidiendo a Dios nuestro Señor que le cambie la cabeza, que le cambie la mente para que las soluciones puedan llegar no puede con a eso, ser que cambie reales. El gobierno, también sirve. Padre, ustedes tienen una obra en el barrio San Isidro, una experiencia de las ollas populares, porque yo lo que creo es que el a Dios rogando con no me gusta. A Dios rogando y haciendo todo lo posible para que se hagan cosas. Bueno, la gente que quiera ayudar en una situación tan terrible, se pueden patrocinar las ollas populares, 80, 100 niños ese día comen completo. Está habiendo gente que nos pide cómo pueden ayudar, desde el extranjero sobre todo, y bien, bueno, a cada uno le estamos dando una solución. Sí, ustedes ayudarnos. Aportan $5 o $10 y 100 niños comen. Es tan sencillo, como eso. Alexander, ya para el cierre, ¿qué nos puede decir un minutico? Mira, lo que puedo decirte es que confiemos en la gente. Es decir, la gente está deseosa de organización. La gente está deseosa de movilización. La gente está deseosa de un impulso creativo. De nuevo, insisto, las madres no van a dejar a morir sus niños sin hacer algo, pero algo en lo cual ellos vean un horizonte creíble. Me decía una frase impactante en uno de estos últimos focus group, una mujer dice: yo tengo miedo de volver a confiar. Tengo miedo de volver a confiar. En esa frase está toda una experiencia política de estos años. Es decir, el pueblo ha puesto la confianza tanto en este régimen como en la oposición, pues. Ha puesto la confianza y debemos reconocer que le hemos fallado. Debemos reconocer que le hemos fallado y que evidentemente eso crea miedo, eso crea suspicacia en el pueblo. Pues un buen político no gana nada con estar regañando a la gente por sentir eso. Un buen político trata de comprender eso, montarse sobre eso y construir una plataforma a partir de la cual hacer movilización
y volver a entusiasmar a la gente, no solamente con un proyecto político, sino con un país y con un modo de vivir con el que siempre nos hemos encontrado, con el que siempre, digamos, nos hemos realizado. Bueno, la verdad es que nosotros, desde aquí se habla libertad, les agradecemos muchísimo al padre Alejandro Moreno y a Alexander Campos, no solo por haber venido, sino por hacer lo que hacen y por tratar de traducirnos a nosotros la terrible experiencia de los sectores populares, a quienes decimos desde aquí que no están solos y que la bendición de Dios y la intercesión de San Juan Bosco nos ayudó. La bendición, Padre. Que Dios me los bendiga a todos, sí, señor. Gracias, bueno, y nosotros terminamos. Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilix Arcaya, en la producción y señas Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estupendo. Qué bueno. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR